buenas amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ruxo Legend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Kingdom Come Deliverance, jugando como Henry en dificultad hardcore. En pantalla tenemos el mapa de Ledenko, de Samopse y de este gran pueblo de acá llamado Sosao, que realmente no he conocido pero que estamos a punto de conocer. ¿Qué ha pasado en la serie? Breve recapitulación, estuvimos en Ratey en el episodio anterior haciendo un par de misiones secundarias. Completamos primero la misión principal de Privislagic. Hicimos nuestra primer gran asalto bajo las órdenes de Sirratsik Kovila. Logramos matar al ladrón que nos había robado la espada, pero desafortunadamente no logramos recuperar la espada y desafortunadamente después de tanto esfuerzo y tanta matanza no recibimos ningún premio por nuestro esfuerzo, lo cual fue bastante triste. Después de eso estábamos en Ratey, hicimos un par de misiones secundarias, sobre todo la misión del verdugo, que nos pedía como básicamente sabotear a otro verdugo que le estaba montando la competencia, sabotear sus ejecuciones. Hicimos casi que todos los puntos, pero después, ya finalizando el capítulo, tuve un problema. Pensé que había guardado, pero no había guardado, entonces me tocó reiniciar todo y me enojé, entonces no les mostré como el final del pedazo. Simplemente, breve resumen, efectivamente terminé la misión, saboteé las 3 armas, le dije al verdugo como, hey, ya lo hicimos, me dijo que perfecto, que simplemente fuéramos espectadores de la ejecución y me tocaba esperar 2 días y a los 2 días se ejecutaron a las personas que se iban a ejecutar y efectivamente todo quedó bien saboteado, o sea que éxito rotundo y el señor nos regaló un par de recetas de pociones y un libro de caza de nivel 15 si no estoy mal, que todavía no podemos leer pero que prontamente leeremos. Y en el proceso estuve leyendo muchos libros, subiendo un poco de trades, sobre todo mantenimiento. Tenía un par de libros de mantenimiento. También, si no estoy mal, un libro de cacería y otro libro de diálogo. ¿Cómo los conseguí? Me fui tienda por tienda en Ratey y compré todos los libros que pude alcanzar. Me gasté bastante plata. Quedamos con 1.1k. Que digamos que fue incluso después digamos, de la recompensa del verdugo. Y ahorita estamos un poco mejor, me siento un poco cómodo con mis niveles. Hemos ganado un punto en cacería por la lectura que les dije y un punto en lectura. Así que escogamos primero lectura, que es la que más me encanta. Tenemos opciones. Magistrado 2 aumenta bonificación de 2 en diálogo cuando intentas persuadir guardias. Ya he logrado como persuadir a la mayoría de los guardias, entonces no sé si es necesario. No importa dónde leas, siempre obtienes bonificación de aprendizaje estés donde estés. Ok. No importa dónde leas, obtienes bonificación de aprendizaje estés donde estés. Esto no lo entiendo muy bien. El nivel de estudio del libro que hayas leído avanza automáticamente mientras se duerme. Este no me interesa tanto. El carisma aumenta la primera vez que veas un fresco, cruz o santuario en el camino. En la tienda todos los libros son más baratos. Yo creo que voy a conseguir este, aunque me interesa Empoleón también, porque estoy comprando libros y planeo comprar muchos más libros en todos los pueblos en los que vea. Así que creo que ahora sí vamos a usar ese descuento. Ojalá sea considerable, porque hay unos libros que cuestan 300 monedas, 350, es un montón. En cacería tenemos extraer los colmillos de algunos animales, obtener entrañas de caza que captures. Esto puede ser cool. Causarás más daño a los animales salvajes. Los animales salvajes están menos inquietos. Creo que es más fácil cazarlos. No sé. Guardabosques. En los bosques disminuye considerablemente tu visibilidad y tu notoriedad para que puedas ser más sigiloso. Esto es interesante. La comida cruda del inventario no se estropea tan rápido. También interesante. Puedes comer carne cruda. También interesante. Tal vez me los guarde. Yo odio guardar cosas porque siempre que veo este simbolito de asterisco me da como ganas de gastarme el punto. ¿Sabes qué? Esto, más entrañas del animal que capturemos. O sea, más entrañas es más ventas, o sea que bien, va. Y de resto creo que no hicimos nada más en Ratey. Entonces, entre episodios también me moví hacia Sasao.
Estamos aquí en este punto, en este molino. Y hay un asignador de actividad que no podemos ver en este momento porque lo había quitado por la estética. Pero acá estamos. Entonces estamos en este asignador de actividad. El plan es... Ah, bueno, también entre episodios me atacaron 2 bandidos a los cuales vencí con arco. Les pegué a cada uno un arco en el ojo. Fue espectacular. O sea que en este momento tengo muchas cosas por vender que curiosamente están en muy buen estado porque pues no los maté con espada. Entonces no deterioré mucho la armadura. Lo cual, chulo, chulo, chulo. Así que espero recuperarme un poco de temas de oro. Y creo que eso es todo. Estoy un poco pesado por eso. Así que, let's go, baby. ¿Quién es el designador de actividad? Jornalero, molinero será. I'm honored that you should come to me. ¿Tienes trabajo para mí? Is there any work you could give me? That depends. Maybe you haven't noticed, but we've got a bit of a problem. I'm listening. We've got a human captive we pulled out of the river. Ah, I've an idea what to do with him, but I need a little help. I have my own plans for him, but I need a bit of help. ¿cómo lo lograste? How did you do it? It's not every day a miller's helper catches an enemy of the crown. That's true. My hands will be more than happy to tell you how they caught him. El lugar de los cumanos es el cadalso de Ratey. I'm in the service of Radzig Cobbler, and that Cuman should be swinging from the Ratai gallows. Maybe, but I'm not taking him there. I don't have time. I'd rather throw him into the mill run. Yo puedo llevarlo. I can take him there for you. That's generous of you. And you'd just happen to get the reward for him too, wouldn't you? Traeré la mitad de la recompensa. We can cut a deal, and I'll bring you your half of the reward back. Don't take it personally, but I'm just not a trusting man. Give me the money in advance and you can take him. What you do with him then is up to you. Iré a Pirskstein y le contaré lo que sucede. Es Pirskstein. You know what? Let's do this a different way. I'll go and ride to Perchstein. There, I'll tell Sir Radzig about a miller at the Bujinski mill who's hiding a Cuman raider, and then we'll see who ends up in the mill run. But that's not true. I'm not hiding anyone. No me lo quieres Well, dar, it's up amigo. to you to judge what's true and what isn't. Fine. Go ahead and take that fucking human. And go with him to hell for all I care. Os traeré la mitad del botín, porque igual somos honorables. And just so you know how fair I am, I'll bring you half the reward back. Please, just go. My hands will unlock the barn for you. Good luck to you. Ok, o sea que me toca volverme a Raptay, ¿cierto? Look out. Estoy sobrepesadísimo. ¿Granero? ¿Qué es un granero? ¿Dónde está el granero? What do you think you're doing? Perdón. Huh? ¿Pero ¿esto es un granero? I'm lost. ¿Dónde está? Tengo tantas misiones. ¿No es asaltantes? No. Festín del mendigo, no. No, no. Joder, ¿cuál es? Hechicería, no, no, no. ¿Es el campamento de Kuno? No, este tampoco es. Plata del Rey, tampoco. Ya, llevarse prisionero. Ok, está más hacia el fondo, supongo. ¿Qué me va a abrir? ¿Cómo llego? Además mi caballo está lleno de cosas. Joder.
¿Puedo llegar por aquí? Un poco como... No, Dios. Esto es demasiado peso. No puedo hacer nada. A ver. Tengo que llevarme al cumano. ¿Dónde está el molino? ¿Esto es un molino? No. Este es el molino. He venido por el cumano. I've come to ask about that human. Ask away. ¿Cómo la atrapaste? How did you manage to catch him? It's not like I underestimate you, but I can only assume he was armed. Aye, he was. But he had a bit of bad luck. I went for water in the morning, and all of a sudden, I saw a man on a horse riding through the ford. Halfway down the ford, the horse got wild and threw him into the water. I waded in and pulled him up on shore. And then I realized he was a cumin. Luckily for me, he'd hit his head, he was out cold. So I Crack. dragged him into the barn. Interesante. ¿Qué le espera? And what plans? What do I know? The miller... All right. Interesante. Bueno, me tienen que abrir, ¿no? He venido por el cumano. I'm Abrir. here for the cumin. What? The miller told me I can take him away. He's headed for the rat-eye gallows. Right. Don't just stand there, then. Open up. Oh. Very well. Muchas gracias. Tipos tan amables. Mit akartok már megint? Gyáva nyulak vagytok mind. Itt tartotok, mint egy állat. No entiendo un culo. Llevarlo a Ratei. Get up. The executioner and rat-eye can't wait to meet you. Mi? Mi történik? Stop talking and get up. ¿Me teletransporté? Sí. ¡Ja! Nice. Me encantan los viajes automáticos. Me encantan los viajes automáticos. Y de paso puedo vender mis cositas que había acumulado. Lo cual me parece maravilloso. ¿Esa es la colina del ahogado? No. Eso no es la colina. Please, no, no, Ratai. How about that? You do understand. And you don't want to go to rat-eye? If I were you, I'd feel the same way. Please, money, underground. Dinero enterrado. No. Quietly. No me importa, señor Cumano. Yo soy Henry el Honorable y si algo me interesa más en la vida que el dinero es matar cumanos. Malditos cumanos. Let's go. ¿Me dan algo por ello? Espero que me den alguna cosita, ¿eh? ¿Vamos a hablar? No. Misión completada, al menos. Conseguir recompensa de manos del merino, sí, ok. Ok, a ver dónde está el fucking merino. ¿Dónde está el sastre? Tú no me puedes comprar cosas, ¿cierto? Good health to you. Ah, no, sí. Take care. De poder puedes. So, señorita. Le tengo la cofia acolchada. Fuck. La cofia acolchada. Mírame esta coraza. ¿Será que usamos coraza? 15, no, esto está chimbísimo. Igual esto es para venderlo en el armero, no en el sastre. No voy a ir a de las botas, creo que ya es una exageración, así que aquí. Regateemos. Ah, lo otro es que tengo un montón de cosas en mi caballo, obviamente. Chagüeo. What about this? Wait. Gracias. Caballo. Claro. Usted, señor, tiene un montón de cosas. Una espada, 2 anillos de plata, pim, pam, pum, pam, pam, pam. Todo esto. Y además los libros que también quiero vender. Los libros viejos. Los que ya leí. Listo, todo esto lo voy a vender, excepto este. Este no lo puedo vender todavía. Va.
Ah, bueno, y hablando de cosas, ¿no? Tenemos enseres, para algo los tenemos que usar. Nice. Very well. ¿Ganamos punto en algo? Sí, señor. Punto en mantenimiento. Filo dentado. Un arma afilada de manera personal tiene 15% más opciones de causar hemorragias. Me encanta. Un arma afilada por uno mismo causa 15% más de daño a la armadura y el equipo del oponente. ¡Brutal! Por cada prenda de ropa que lleves, si eres reparado tú mismo, aumenta 0.5 el carisma hasta una bonificación máxima de 2. No se aplica a la armadura. Buena también. Yo diría que abre latas. Esto está brutal, 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 brutal. 15% más de daño a armadura y equipo del oponente. Y sobre todo que ya nos estamos enfrentando a un montón de oponentes con armadura. My God. Hola, verán. ¿Tú no tienes una misión para mí? Acerca de la About that discusión. quarrel. ¿Puedo ayudar de alguna manera? And is there some way I could help you? People here know me. You're right. Folk have been. All right, I'll tell you. When I was Ah, looking es for el señor del Sharon's slave- palomar. Sí, me acuerdo. It could Oh my God! I hope we haven't. hopefully not. In any case, the coin would really come in handy. Of Ayudaré. course. Thank you. See you later. Vale, te ayudaré, señor. El dinero del fucking palomar. A ver, señor armero. Good health to you. Primero lo primero, espero que usted me compre cosas. Vendamos los antebrazos ribreteados. Yo tengo unos antebrazos ribreteados también. Hombreras ribreteadas. 14. Es diferente. Vamos a vender esta lámina pesada de 18 porque estoy usando más que todo la chaqueta de cuotas. Protege frente a flechas y espadas cortantes. Segmentación de la armadura proporciona al usuario mayor movilidad. Es que el otro me protege mejor. Pero este se ve más bonito. Sí, yo creo que tengo que vender esta negra. No voy a quedar con la de láminas. Es necesario. ¿Bacinete común o bacinete cubierto? Ninguno de los dos. Coderas de plata. Chao. Cofias. Coraza. Es en el mismo lugar que la armadura laminada, ¿no? Sí, chao. Cota de malla de 10. No. Cota de malla larga. De noble. Sí, esa que vendamos la húngara. Me quedo con la de noble. ¿Cuela de cumano? Sí. Guantaletes compuestos, chao. Guantaletes de Nuremberg, chao. Perneras. 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 ¿Sabes qué? Vendamos también esto. O sea, no me voy a poner a botarlo solamente otra vez por vender un par de bobadas. Bufanda y casaca no, porque esas son mis ropas bonitas. Esto sí. Este lo voy a usar. Gambesón tenido sajón. De pronto. Podemos tener dos camisetas. Sí, quedémonos con un cambio. No está mal. Vendamos este y me quedo con el amarillo. El amarillo está como más bonito, ¿no? Es más notorio. Vendámoslo pues, está bien. Necesito plata. Y vendamos estos dos. Nice. ¿Algo más por vender? No. Todo bien. 1800. Uf, qué buen botín. Wow. Gracias. ¿Qué tal si me das 2220? We're getting. 2200. Agree? We're getting. 2180. See now. Nice. Qué rico tener plata otra vez. Tengo que vender libros y espadas. Va. Jesus Christ. Odio los lugares donde no puedo pasar.
¿Usted quién es? ¿Un ciudadano preocupado? ¡Ey! Pero es de día. No, seamos tan... Abraham. Joder. Va a tocar venderlo en el armero. Y vendamos los libros acá donde este señor. Ojalá esté abierto. Si no está abierto me va a emberracar mucho, ¿eh? Son las 5 de la tarde, no sean flojos. Trabajen. Good day to you. Hablemos de negocios. Te voy a vender. Mira. Libro viejo. Joder. Libro viejo, libro viejo. Libro viejo. Cáliz de oro, cáliz de plata. Libro viejo. Estos no. Podría vender estos enseres que ya se van a acabar. Necesito comprar otro enser de armero grande. Voy a vender las pieles de liebre. No, la de liebre no. La de perro y la de venado. Este libro también viejo. Esta ganzúa que está solitaria. ¿Sabes qué? Podemos vender bastantes ganzúas. Te voy a vender 14. No es necesario tener tantas. Listo. Creo que sí, estamos bien por acá. Comida. Carne libre. ¿Carne de perro? Cuando maté un perro, se me olvidó. Pero bueno. ¿Qué otra cosa te puedo vender? Armas. Puedo vender el arma incondicional, 200 monedas, no está nada mal. Y una masa de 60 que también robé por ahí. Buenísimo. Y... Done. Let's have a word about Qué the buen price. botín. O sea, con solo matar 2 mancitos. Since Ojo. Fueron 2 mancitos muy bien equipados. Ya tenemos plata otra vez. Joder. Ya no necesito nada más, ¿cierto? No. Así que regresemos hacia Sasao. Ah, no, mentiras. Necesito hablar con el merino. ¿Dónde está el fucking merino? El merino está en su casa como siempre. Listo. Creo que está abierto. Ahí está. Señor Merino, acaba de traer un señor. Págueme. God's bless. I'm here about the cumin. Ah, so it was you who brought him. I suppose you've come for your reward. ¿Oh, here? Exactly. I wouldn't want to be in his shoes. That is the first cumin anyone's ever brought ¿El in primer alive. humano que alguien ha traído con vida? And those devils don't Nice. deserve any mercy. Anyway, here's the reward for your service. Thanks. ¿Cuánto me das? 100 groshens. Boo. Master Bailiff, Don't even. Ok. God be with you. Listo. Vamos a llevarle la mitad al molinero de budín. Porque, pues, ajá, dijimos que se lo íbamos a dar. Entonces, vamos a hacer un salto temporal. Y nos vemos donde el molino. Listo, salto temporal terminado. Acabamos de llegar al molino de Sasao. Bueno, casi, creo que ni siquiera es el molino de Sasao, pero el molino que queda en el camino. Así que entreguemos la plata que se merecen. Look out. Good luck to you. I've got half the reward. Well, well. I didn't expect for you to show up again. You should trust people more. Not everyone's a swine like you. Exactamente, I cobarde. see your humor hasn't left you. Either way, thank you. May the Lord watch over you. Hey, nivel principal, nice. Creo que se me había olvidado equiparme la lámina, obviamente. Y la cuota de malla, además, como si fuera poco. Ahora sí tenemos defensa, joder. Ahora sí tenemos defensa. Bien. Listo. So, siguiente objetivo. Sasao. Tenemos un montón de misiones acá, si no estoy mal. Hombre de la sotana, no. Trucos del oficio. Supuesta hechicería del herrero. Ah, por ahí es. Sorry, creo que es por aquí. Sí, tengo que bordear.
Veamos el claro. Y llegamos a Sasao. Ah, qué vista tan bonita. Qué vista tan bella. Oye, ¿por dónde puedo meterme? ¿Por acá? Sí, no. Por acá. Ajá, por aquí. Sasaba. Sasaba. Es que Sasaba. Bueno. Entonces, misiones. Debo estar. Vine por acá. Debo estar por esta zona del mapa, ¿no? ¿Será que primero averiguamos dónde está cada cosa? Vamos. Uf, que son demasiadas. Uy, joder, madre, qué pueblo tan. Qué ciudad tan grande. Ni siquiera pueblo. My God. Ok. Sí, yo creo que lo primero es investigar dónde queda cada cosa, qué son misiones y qué son actividades. Y qué son lugares. Jesucristo. Y por acá, molinero. Acá hay una misión. Podríamos hacer esa misión de una vez. Patio del monasterio. Míralo, ahí está. Justo para darme la misión. Lo que sea que sea. Hermano portero. He venido en servicio de I've Talberg. been sent here from Talmberg. I'm to speak with the one responsible for construction. That'd be the master builder. Or with our brother, the overseer. What matter is it you're here about? It has to do with the stone for construction. Ah, then that's a matter of supply. You'll want to talk to the overseer. He knows more about that sort of thing. His study's right above us, more or less. Go up the steps to the left and then head back in this direction, almost the whole way. ¿Puedo mirar el interior del monasterio? Can I take a look inside the monastery? What's got into you, boy? The grounds inside the monastery belong to the monks of the Order of Saint Benedict. No others shall pass. Oh, perdón. May the Lord watch over you. Me excuso. ¿Dónde estaría ese señor? Debo entrar. Ah, no, debo subir la escalera. Oh! Watch where you're going, you lout. You nearly Vamos killed primero me. las misiones. ¿Por aquí? Zona privada. ¿Será este man? Sí, es este man. I'm honored that a knight such as you takes an interest Ay, gracias, me encanta que me digan caballero. Sir Divish me ha enviado para preguntar sobre el Come in the accidente. name of Sir Divish. I'd like to have a look around the spot where the accident happened. And why is Sir Divish interested in that regrettable accident? He'd like to know what role the masonry had in it, or at least its quality. I guess it played a crucial role. But I don't intend to stand in the way of your investigation. I've already made sure the poor man was well taken care of, and that's enough for me. Thank you. I appreciate it. Te creo. ¿Quién es el responsable de la compra de Who's in materiales? charge of purchasing materials for the construction? Mainly it's me. I pay the fees and make arrangements for delivery. But those in charge of the actual building take care of the rest. I'm not knowledgeable when it comes to the quality of stone. They had the red stone delivered from a long way off. They take care of storage as well. Yes, but usually whatever arrives is used up straight away. The construction is in full progress. Ok, ¿recordás cuándo se produjo la última entrega de Do you tierra? remember when they brought the last delivery of stone? Yes, it rained a lot that week, so they let the carriage sit right outside of the gate on the other side of the wall. It took some time before it was dry enough for further transport. And there wasn't anything strange about it? A little strange, I suppose. Usually they bring us a large block of stone, which the builders cut to size. But this time it was a number of smaller pieces. No one complained. They probably saw it as less work. He debido que ha retrasado el pago de la I cantera. heard that you were late with your payment to the Talmberg quarry. That's true. We ourselves had late payments, and it took some time before we gathered enough money to pay. But that's happened in the past. Good luck to you. Ok. Hey,
Entonces, debo hablar con el maestro constructor. Nice. Y en el proceso conocemos que hay por aquí. ¡Ah! Herborista. I hope they leave soon. ¿Un escriba? But I need more for them. ¿Joanka? ¿Esta no es de Skalitz? Henry? Sí. Glad to see you. ¿Quién es que era Me Joanka? too. I heard that you're doing well. Well, that depends. You're alive. Ok. So you're doing well. Gracias. Qué amable. ¿Qué está sucediendo acá? What's happening here? Oh my god. Philip and... they're all... Yes. Where do you think the wounded ended up? Actually, I had no idea. Well, now you know. Me and Nicodemus have been trying to keep things under control since Skalitz was raised. Just the two of us. ¿Os puedo ayudar? So can I help at all? Certainly. We can always use an extra pair of hands here. And it's been like that since the beginning. I was in a bad way myself back then. They took me to Ratai unconscious, and I needed a healer. How is everyone holding up? What can I do? Holding up? People here are dying. Dios Usually mío. needlessly, and I can't do anything about it. We don't have enough food or No tenemos space or comida, ni espacio, anyone ni who's gente. willing to help us. Yo quiero. ¿Nadie ayuda? Doesn't anyone help you with nursing? Scholars, maybe, but they leave the healing up to God. Nicodemus is trying, but everything he knows Menos is mal from tenemos his los books. primeros auxilios. Creo que podemos ayudar. ¿Puedo echar un vistazo? Can I have a look at them myself? I know a little about healing. Do you now? And what would you do if you burnt yourself at the forge? First, you have to cool it down with water. Marigold ointment helps, and it's better if you don't bind it and let it breathe. You do know what I'm talking about. Looks like blacksmiths know about more than just pulling teeth. Atrevida. Pulling teeth? Nothing to it. As long as you don't squeeze the pincers too hard and crush them. Well, go and see if anyone needs anything. Just don't go pulling anyone's teeth. Obviamente, gracias. ¿En qué? ¿Es que el monasterio no se ocupa de nadie? Doesn't the monastery care? They give us some food for them and a place to sleep. But I wouldn't say they help exactly. Nos toleran. More like ¿Tienen suficiente comida? Do you have enough food? enough to survive, maybe. But convalescents need feeding up. Maybe if I brought some meat, some game, that would strengthen them up. That would be a great help. Ok, cazar más. Nice. ¿Necesitas algo más? Anything else you need? Look around. Well, it is a little... Crowded. I've had to leave some of the sick lying in the open air, even at night. And have you seen what they're lying on? Ok. I'll try to negotiate better conditions with the monastery. Negociar I con el tried monasterio. that. Out Listo. loud. They just nod their heads, but don't move a muscle. Vale. Muy bien. ¿Qué tal os va a ti? How are you doing? You're the only woman here, alone in the monastery. Some of the monks speak to me, but other people act like I don't exist. Too bad the custodian isn't one of those. Is the custodian causing you problems? All the time. Apparently he has a wife somewhere, but that doesn't stop him. He's constantly strutting around in front of me. And, what else? What do you mean, what else? He's invited me to his home. I could do something about it, if you like. No, I can deal with him. The last thing I need is you going around threatening people. It won't help me, and it definitely won't help the refugees. Ok, no haré nada. ¿Por qué hay un guardia Why is exterior? there a guard outside? He's here because of me. Because of you? Yes. There was one time I just had enough of it all, of the way they treat us, and I almost slapped one of... But that doesn't matter. Ok, ¿qué puedes contarme sobre el What custodio? can you tell me about... He's supposed to be in charge of all the guards and the security of the monastery. But really, he has a say in pretty much everything, O including sea, tengo que hablar con él supplies. de los And suministros that's también. why he probably thinks he can do whatever he wants. Ok, esto es lo que necesito Alright. saber. Look, last week Bohuslav died. Maybe you knew him. And nobody even blinked an eye. We desperately need help. I'll do whatever's in my power. Amiga, te ayudaré. Lo haré. Primero, ¿puedo mirar a los enfermos? I'm not needed here.
Christ above! I can't get a wink of sleep. What are you making such a fuss about? A fuss? Because of my leg, I have to stay here for at least another week. Hurts like fuck. And with everyone else moaning and groaning all night, I can't get any sleep. Os ayudaré. Maybe I can make you something to help you sleep. Oh, then for God's sake, do it quickly. May the Lord watch over you. Encontrar algo que ayude a dormir al insomnio. Ok. Holy shit, ¿quién me está molestando? Hermano Elías. ¿Quién sois? Who are you? Brother alive. ¿Qué estás haciendo acá? What I can. I'm just trying to help the Skalitz locals as much as I can. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevas acá? How long have you been helping? Since before the refugees arrived. It was... ¿Y qué haces acá? And what do you do? Mainly, I help Brother Nicodemus. Occasionally, I keep watch at night in case someone takes a turn. Sometimes I have to hold a patient down, or fetch and carry things. Ok, ¿sabes algo de sanación? You know anything? A little. I can manage the basics, but without Brother Nicodemus, I'd never be able to deal with the more difficult cases. Entiendo. Gracias. Good luck. Chao. He'll be able to get out of this on his own. Cantero. Where? What's happening? Vos no sos de You're not Skalitz. from Skalitz? No, but please help me. I can't stay here. ¿Qué os pasó? What happened? I was working on the building when the scaffolding up by the roof collapsed underneath me. Well, and you're very lucky you survived at all. Yes, that's what everyone tells me. But it's no use being alive if all I can do is lie here like a wet sack of barley. ¿Este no fue el man que le cayó la piedra? ¿Por qué no queréis What's the quedaros? problem? I have a family. I'm Tengo una poor. familia, soy pobre. It's only thanks to the building work that we can survive. And the master told me if I don't come back in a few days, Maldita I shouldn't come sea. back at all. And where can me Maldito and my wife go feudalismo. now? Who'll take us in? We'll end up living in the woods, where any bandit or ruffian can set on us. Calma, calma, calma. Yo te ayudaré. ¿Cómo puedo ayudar? Is there anything I can do to help? It looks like they took care of your wounds. When I was little, my father got trampled on by a horse, and an old hag from the village gave him some kind of purple herbs for it. And he got better very quickly. And do you remember what the herbs were? I don't. But there's supposed to be the whole cursed knowledge of the world in this place. Something has to be written about it. A herbarium. Anything. I'll try to find something. Jesus Christ, ¿en serio? Thank you. ¿Por Thank qué you. esas misiones tan... no quiero más misiones. I just won't get any sleep. Hopefully I have what you... Espero tener lo que necesitas. ¿Cardo? Tengo algo morado. No. This doesn't look like what the... Take care now. Fuck. Yeah. Hopefully I have what you... Era morado. No, ninguno de estos dice que fuera... Sí, no. Farewell. Parece que ninguno. These wounds have been well taken care of. What? Tienes buen You aspecto. look alright? Mostly, but my legs... Did the humans wound... That's what I tell the ladies. Truth is, I did myself a mischief while I was running. And do they rebandage it for you? Occasionally. They told me they don't have enough bandages. Tengo un par. That's no use. I'll get... May the Lord watch over you. Yo tengo. Joder, pero... Tengo vendas. Me faltan 3. No jodas. Este es el señor Elías, sí. He just needs to sleep. I'm not needed here. These wounds have been well taken care of. He's not reacting. But all I can see that's wrong with him is his leg. I have to ask Johanka. Le pregunto a Johanka. Listo. Philip, from Skalitz. Philip de Skalitz. I don't see any wounds, but he's shaking terribly. Ok, ya miré todos, ¿no? No me quedó nadie.
No tenemos una poción para este man. Joanka. Ven, te pregunto. ¿Qué le pasó al fulano de la What's pierna wrong with that vendada? man by the altar? He doesn't look wounded, but he's really pale and doesn't react. He had a broken leg. A bad one. The bone had come right through the skin. We tried to straighten it, but I don't know if we did it right. Qué dolor. I'm not holding out much hope for him. I've seen folk in that state before, and it didn't end well. My God, there has to be something we can do. And what do you suggest? The monks won't help, and I don't know anyone else who can. Le interesará la pierna. Well, I can try. I'll straighten his leg. You? I'll give it a go. It's not like I can make it any worse. So you don't know anything. Don't even think about touching that poor man. Pero... ¿Qué hay del verdugo? What about the executioner from Ratai? He usually breaks bones, but he might know something about mending them too. The executioner? Even if you could persuade him to come, they'll never let him in here. Well, maybe it would be enough if he advised me and then I tried... Look, do whatever you want. I have to go and take care of the others. Ok, preguntar al verdugo sobre la pierna rota. Tengo 7000 misiones, increíble. Shemex se queja de sus One of the dolores. sick men, Semek, is complaining about pain and the fact he can't work. He says he... Semek? Is he one of our people? No, he's a construction worker. He's bruised and... Henry, for God's sake, our neighbors are dying here. Your friends. There isn't time to waste on some construction worker's bruises. Joanka, ¿en Honestly, what serio? were you thinking? Me decepcionas, All I amiga. need to find out is the name of a herb. Then go and look it up in a book. You've got your own herbarium, haven't you? ¿Qué le ha pasado a Philip? What happened to Fed? Poor man. There was nothing wrong with him. But do you know what? Maybe. He Se didn't run away from escuchó Scallops, durante días you entre los see. cadáveres. He hid for days. If he got poisoned. But what can we do? Us? Nothing. Only Father Simon might have been able to save him. Yo He knew a tengo lot about antídoto, poisons. seguro. And where is he? You know he left Skalitz years ago. And does anyone know where he ended up? If you believe the stories about a wild man in the woods, then Rovnar is the place to go. Ir a Rovna. Ok. Tell me more. All right. God bless. Joder. O sea, no puedo hacer nada por nadie. Just won't get any sleep. No, este no. Take care now. Este no era. Father Nicodemus. Hola. You're the one who's in charge. Yes, I'm the infirmarius here. Time was I only had a few elderly monks who couldn't walk to take care of. Now I have this mess to deal with. Monks so old they can't hold themselves up with their own legs. Oh, if that were the only bodily function they could control. But I shouldn't talk like that. It's a blessing to live to such an age. Los heridos de How are Skalitz. the wounds? Some of the others are... It's a good thing we... Ok. ¿No soléis tratar heridos? So you don't know. Well, there were accidents, of course. A broken leg... Nunca he tratado la someone carnicería de una kicked by- batalla. If only it had Ok. been a battle. This was cold-blooded slaughter. You were there? God be merciful to you and the dead and the... Gracias. ¿Cómo puedo ayudar? How can I? Have you talked to... I Sí. did. Well, if you know something about it, then go and take a look. However, you don't look like you've studied the Hippocratic arts. Pues se supone que había aprendido, true. pero... I'm the son of a blacksmith, but I have been around the wounded before. What do I do if I'm not sure of the treatment? Come and speak to me. We'll see what we can do. Ok, súper. Tengo un par de cosas. ¿Qué opinión tienes del What do you custodio? think of Baron von Berg? Hace bien su trabajo, nos The mantiene a last time I saw salvo. him was when I was rubbing oil. I heard he's been here a lot. That's true. Viene a visitar a Joanka. He comes to visit Nunca se queda mucho Johan. tiempo y se va insatisfecho. Ok, gracias. Thank you. ¿Por qué se atiende Why con are they medios so tan badly precarios? provided for? People are crammed in next to each. How is that possible? You're the infirmarian. Vos decidís en qué se gasta el I dinero. have no say in how much money I'm given. And because the abbot's away, it's still the same amount I had when I was taking care of a few old men. Joder. ¿No se puede hacer Can't you algo? do anything? Unfortunately not. The brothers in the cloister
aren't much interested in the external, and the custodian has enough on his plate with the chaos in the region. Besides, his main concern is the smooth running of the monastery. Joder, sí que joden. ¿Y el custodio local? And the local custodian? I tried him, but it seems he had some disagreement with Johanka, and now he won't give us anything. Ok, tengo que hablar con el custodio para más plata, entonces. ¿Cómo puedes dejar en este...? Bueno, okay. I know. Vale, eso es todo. You're not the only one. Quisiera aprender algo de I'd vos. like to learn something. A bit of everything. Can you now? But to be more... Entiendo. I do. In that case, you've come to the right place. Someone who knows what they're doing will have it done in a jiff. Go to the herb garden, Ir al jardín take a botánico. good look at what's growing there, and then pull up the weeds in the herbaceous beds. ¿Qué? ¿Me estás dando Is otra that misión? clear? ¿En serio? Vale. Clear. Not so fast. Have I even told you what I consider a weed? Mala hierba, Dandelions, dientes de león, stinging nettles, ortigas y and cardo. thistles. Those plants have their use, but they've no business growing among the euphrasia and the mentha, or anywhere else in that garden for that matter. Ok. Entiendo. I see. Dientes de león, ortiga y cardo. Once you've cleared Vale. the garden of weeds, come back. And woe betide you if you pull up anything but weeds. No arrancar otra que Don't no sea worry. mala hierba. You've never had as good a gardener. Listo. ¿Sabes algo de Do you know hierbas? anything? I'm not an expert. Well, one of the workers who was injured during construction would like to get back to work. He mentioned some... Flores púrpuras. Oh, purple herbs that should... I couldn't tell you off the top of my head, but you can have a Puedes look in mirar the el herbario herbarium aquí. here. There won't be too many purple herbs for bruises and sprain. Ok. Una poción para provocar sueño How about profundo. some potion to induce heavy sleep? Certainly. Reliable. Some of the brothers like a good... And sometimes that's the only way to get one. Deja que los I'll show you. enseñe. Thanks. Listo. Súper. ¿Entrenamiento? ¿Alquimia? No. ¿Negocios? Consuelda, debe ser esta. Sueño del alquimista. Podríamos leer este también. Quiero esto. Libro nuevo. Si quieres enmendar elecciones imprudentes de nuestra vida, puedes hacer esta poción. Nah. Comprar vendas. Compremos las 10 que me pide para quedarme con las mías normales. Y ¿sabes qué? Voy a comprar estas consuendas. Por si las moscas, que creo que esas son. Y estas belladonas creo que las necesito para hacer snaps del Redentor. Así que también. 200 y pico, paguémoslo. Tengo las vendas. ¿Dónde está el herbario? ¿Esto es un herbario? Sí. Se conoce el cuerpo humano. Esto no es un herbario. Exceso de bilis. Esto no es un herbario. Vendajes. Gracias, vendaje gratis, no tenía que comprar. Mucha hueva. ¿Esto es un herbario? Remedios de pulgas y verrugas. Listo. Vagabundos, pulgas, verrugas. Ok, esto no es nada que ver. ¿Dónde está el... ¿Comer pan? ¿Tengo hambre? Gracias. ¿Esto es un herbario? Poción de maldición. Snaps del Redentor. Poción del Lázaro. Curaría y restablece los huesos rotos. Chotacabras. Quien desee moverse como un... Ok. Canción de cuna. Quien no consiga calmarse necesita hacer dormir un ganado herido que elabore esta poción y tendrá spam. Pero no bebas a menudo o puede que embotar tu ingenio. Para un niño usar solo media dosis. Aceite, puñado de amapola, uno de cardo y una uva de raposa. Tengo todo eso. Echa la amapola en el caldero y que hierva durante un turno. Añade el cardo y que hierva durante un turno. Deja que se enfríe y añade la uva raposa. La verdad es que nunca he hecho pociones. A ver, aceite. Tengo nervios. Fuelle, ¿no? Para que prenda.
¿Qué debo hacer? Prepara el aceite con un puñado de amapola y uno de cardo y uno de raposa. Echa la amapola al caldero y que hierva durante un turno. Listo. Joder. Reloj de arena. ¿Esto qué es? ¿Un turno? Eso debe ser un turno. Ok. O sea, ya esperé el turno. Súper. Ahora tengo que echar la amapola. I can't. I just can't. La belladona, no. El cardo. Creo que tengo que hacer, Dios, uva de no sé qué. ¿No tenía una uva? Pensé que tenía una uva. ¿La tendré en el caballo? De pronto está en mi caballo. A ver. Caballo, ¿tú tienes cosas? ¿Tienes ajenjo? Amanta muscaria con suenda. ¿Cómo era nuestro inventario esto? Ortiga, uva raposa, si tengo. Valeriana, puedo pasarme unas 9. Listo. Vamos a aprender a hacer esta vaina. No me importa. Aceite. Inventario. Entonces, amapola, cardo, uva raposa. Confirmar. Fuelle. Reloj de arena. Esperemos que se caliente entonces por un turno. Tengo que usar la amapola. Usar. Usar. Eso. Prenda el fuelle. Mueva el reloj de arena un turno. Luego, ¿qué va? Que hierva durante un turno. Añade el carry que hierva durante un turno. Que se enfríe y añade la uva raposa. Listo. Cardo. Un turno. Y después tengo que dejar que se enfríe. Y cuando se enfríe lo añado. ¿Y cómo sé cuándo se va a enfriar? ¿Es que ya está frío? Es el único intento que tengo. ¿Y ahora qué hago? Verter poción. ¿Fue un éxito? Has destilado una poción de cuna. ¡Nice! ¡Lo logré! Bueno, aprendimos a hacer alquimia. Muy bien. A ver, señor Insome, tengo algo para vos. Drink this and you... Good luck to you. Venga. El señor de las vendas, eres tú, ¿no? Tengo las vendas. Wonderful. Puedo hacerlo yo. I can do it myself. I... A long time ago. Pero sí sé medicina. Well, take it. Gracias. Éxito rotundo. Nice.
Malas hierbas del padre Nicodemus, eso lo podemos hacer también. Lo de la plata del rey, no. Tampoco. Poco. Ir a buscar la corona ornamental de los maestros de Sasa. Ok, eso lo puedo hacer. ¿Dónde está? Premio. Asaltantes. ¿Dónde es? ¿En manos de Dios? Esto es. Ok. Así que quitamos trucos del oficio y pongamos en manos de Dios porque es que esto está como largo. Acá, A. Suministros de mano del custodio. Acá, C. Buscar al padre Simón. Acá, B. Preguntar al verdugo sobre el hombre de la pierna rota. Ok. Lleva carne a Joanca. 100. Listo. Obtén las hierbas de sanación para Semec. Esa la tengo también. Semec. Creo que tengo tu cosa. No era cardo, entonces tiene que ser una consuerta. Good luck to you. ¿Sí era? Yeah? Hopefully ¿No era? Entregar. 1. Confirmar entrega. Thank you. With any luck, Nice. even better. If you find the time, stop by to see me in a few days. God be with you. De nada. Muy bien. Dear Mistress Johanka, I come again in admiration of your selfless dedication. I would like to invite you to a fine banquet at my palace. You certainly have earned What business have you here, fellow? Who let you in? Okay. I'm taking care of the wounded, as I'm sure you're aware. Ah. Well then, run along and take care of them, and let me talk to Johanka. You're not needed here. Cabrón. Joanka no necesita nada de vos. No me puedo posicionar con nada. Estamos bajos de diálogo. Joanka no necesita nada de vos. Johanka doesn't need anything from you. Good man. You will talk to me in an appropriate manner, you maggot. Understand? Hablo a cada cual como corresponde. I talk to everyone the way they deserve. Me estoy metiendo en problemas. Nobody's going to talk to me that way. Lock him up for the night and let him learn some manners. Mucho imbécil. Soy un imbécil. Obviamente, ¿cómo se me ocurre hablarle así? No me han metido al calabozo. Pero bueno, debía decirlo. 24 horas en la cárcel. Ok. Joder. Bueno, me alegra haber ido a la cárcel por esto y no por algo peor. Ahora, el debuffo de salir de la cárcel es horrible. Espero que se quite rápido. Creo que me golpea bastante el carisma y el diálogo, la fuerza, la agilidad. Bueno, la saciedad. Yo creo que todo está en la mierda. Pero como todo en la vida pasará. Debuffo. Creo que me baja el carisma a 3 puntos. Bueno, no fue tan grave tampoco. Quiere ser mucho peor. ¿Puedo salir así como así? Gracias. Debo tener un hambre, le dijo de madre, obviamente. Afortunadamente no perdí nada, ¿no? No tengo energía. Como este pan. Voy a tener un sueño. ¿Eres Joanka? No, no eres nadie. ¡Joanka! Where are you, Joanka? No, y este man ahora sí no me va a dar espero nada. Suministros por parte del custodio. ¿Dónde estoy a todas estas? Es el
¿Qué es? ¿Es una iglesia? Pero... ¿hay otra iglesia? Joder. Zapatero. Estoy acá. Ok. Vale, vale, vale. No, no, no puedo salir por ahí. No hay ningún lugar por donde entrar. ¿Y sí? Sigo saltando en las rejas que no son. Ok, ahora sí. ¿Dónde estoy? Este es el zapatero, ¿no? Así que... exploremos toda esta zona. Por aquí hay una cosa. Ahí vemos que es... minas. ¿Cierto? Cantera. ¿Qué coño estoy? Creía que era este sitio, pero ya no sé. Curtidor. Sí, ok, listo. Bueno, descubrimos el curtidor. Pero vámonos y investigamos todo lo demás. ¿Qué hay en A? Buscar la tumba de Alois. Ah, verdad, para lo del exorcismo. Ok, tumba de Alois, podemos hacer eso ya mismo. Tumba de Alois. Tiene que haber unas flores, ¿no? En la tumba de Alois. Ah, I found it. Now to pick the flowers. Comenzar a excavar. Flores del cementerio. Esta es. Right. Éxito. Now back to Drahamira so I can get this thing over with. Listo, ya podemos hacer la misión entonces de lo del exorcismo. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Un escriba. Todo cerrado. Joder. Armero. Bueno saberlo. Cepo. ¿Esto qué es? Sastre. Uch. Al lado de la armera había otra cosa, un tendero, obviamente. Herborista. ¿Esto? Carnicero. ¿Esto es el símbolo de carnicero? ¿En qué universo? Por acá, comerciante normal. ¿Qué más tengo? Hay misión donde le escriba. Y las ahí. He asignado de misión acá. En la taberna, obviamente. Que de hecho, es temprano. Falta es que abra todo. Pero yo necesito dormir también. De pronto me toca dormir de día. Dormir un par de horas. No hay... ¿Esto no es una posada? No, es una taberna normal. Joder. Entonces, abrimos que hay aquí. ¿Quién es? Un ciudadano normal. Un mercader grande. Con un asignador de misión. Un guardia normal. El asignador de misión está aquí. Ahí salió. Guardia de la tienda. What are you doing here? Quiero hablar con el carnicero. ¿Me dejas? No.
What's the matter with you? Ya me voy, tranquilo. Calma. Ay. Lost something here? Sí, he perdido un carnicero. Hey. A ver, señor, necesito hablar con el carnicero. ¿Me deja o no me deja? What the? What's it to be? Show yourself. What's going on out there? En fin, no puedo. Busquemos a Joanka entonces. Ok, por acá hay todas otras cosas. ¿Y por acá? ¿Qué hay por acá? Veo un asignador de misión. Aquí, el herrero. De hecho, a este herrero teníamos que hablarle porque supuestamente está usando hechizos, ¿no? Para mejorar. Good day to you. ¿Cómo estás, herrero? ¿Necesitas ayuda con algo? Well, come to think, there is one rather delicate matter to attend to. A while ago, a Un holy hombre man, santo. he said he'd come from the Holy Land, and he was selling various relics he'd collected on his travels to pay his way. I see. Okay. Well, I heard he had some fragments of a sacred sword that once belonged to the fabled Czech Queen of Sheba. But by the time he reached me, he had no pieces left of the sword. All he had was some dubious wares, splinters from our Lord's cross, thorns from the crown, nothing of interest to me. And where did the pieces of the sword go? Yo tengo uno, He de sold hecho. them off to swordsmiths and Lo vendí a herreros y blacksmiths espaderos a los hereabouts. alrededores. They just keep them lying around at home for good luck. If I had them, I'd forge them back into a sword. Herreros y Can you even espaderos. imagine what power it would command? If you could get me all the pieces of the sword, I'd repay you very handsomely. Podría intentarlo. ¿De verdad la reina Sara era una reina checa? Who else would she be? Aparece en la Biblia. Ok. Es un este asunto del peregrino me da mala espina. Are you suggesting you might have been lying? Well, people aren't to be trusted. Dios lo aplastaría sin dudar si hiciera uso en vano de reliquias sagradas de esa manera. Ok. ¿Qué poder tenía la espada? What do you think? It brought its bearer good luck in Protección combat. frente a los enemigos. Ok. ¿Dónde puedo encontrar los fragmentos? Like I said, the smith hereabouts bought Los herreros de la zona. Se dice que el fragmento más grande está en poder del herrero Ratei. Probablemente el muy canalla no quiera venderlo, pero si logra asizárselo de algún modo. Ok. Después me vendería la espada. Well, everything has its price, but this one would be expensive. Getting hold of the bits is one thing. Forjarla es otro Putting them distinto. back together is quite another. That tinkerer from Ratai couldn't manage. Ok. Acepto. Conseguiré los fragmentos. Sound very interesting. I'll ask them and see what... Excellent. Gracias. Ahora. Good luck to you. Uy, comprar este libro de mantenimiento. No estaría tan mal, ¿eh? También comprar en ser de armero normal. Lo necesito. Este no es el señor que también teníamos que preguntarle sobre... Tengo uno de los 5 fragmentos. Nice. Yo tenía que preguntarle a alguien... la reina de Shiva... trucos del oficio. Ah, pero no era contigo, era con el otro man. Ok, vale. No problema. Herrero. ¿Qué más, tío? Kuttenberg is far. How are you, my friend? I'm at your service tonight. Dicen que soy el mejor herrero de los alrededores. Say you're the best blacksmith in the whole region. That metal you've tempered never breaks. Ah, nothing but old wives' tales. Of course some of my pieces are broken, but only ever here, at the smithy.
No one's ever returned anything for you to rework, though, have they? Not that I recall, but I can't remember everything. Lo entiendo claramente. Mi padre también era herrero. Father was a blacksmith all my life. He always stoked up the furnace till it roared gently, and you could smell the heated iron. Then he plunged it into the water, and that was that. Fine words, and no mistake. I do it a little different. Caliento el metal hasta que esté 2 o 3 tornos antes de amarillo brillante. Yellow. I ease up on the bellows, and after a Lord's Prayer and a Hail Mary, off it goes into the water. It's strange to think that I'll never help him out with it again. Our forge will stay burned out forever, unless I go back to the trade myself. It would be a shame not to, lad. Working iron is a worthwhile thing. Godly. It makes life easier for folk. And, let's be honest, you can make a decent living doing it. ¿Eso es todo? And is that all? There's nothing else you do with it? Well, that depends. I heat it up again after that, but not so it starts to glow. I just hold it like this at the edge of the furnace for a while, and then quench it again. You quench twice? Yes, although there's less quenching needed the second time. It doesn't get quite so hot. And how does that help? I don't rightly know. I found out about it by chance. I got caught short, needed to piss so bad, I left the rod resting by the furnace by mistake. That's how I found out if you quench twice, it doesn't break as easily. No idea why, but I've tried it enough times to know it works. Nice. Acerca de acero templado. I'd like to ask you about the... And I'd say I've nothing much to tell you. You just need an eye for it. Concentración y un Let's horno. stop talking about temper. Busco fragmentos de la reina de Saba. I'm looking for pieces of a sword that a pilgrim from the Holy Land was selling. Would you happen to know anything about it? I would. Of course I would. Well? It's a load of tripe. Es Only un a timo. fool would have given that trickster a single groschen, and I'm no fool. How about you? But if he lied about that sort of stuff, it would be a terrible sin. Don't be so gullible, lad. That bastard never saw the Holy Land. Unless it was in a fresco. Ok. Me dijeron que nunca dijera lo de los hechizos, así que fin del diálogo. Tengo resuelto esto, ¿no? Volver junto al herrero del elenco con el resultado del proceso de la forja. Listo. Resultado completado. ¿Ya averiguamos todo esto? ¿Por esta zona? Me queda solamente... Probablemente la casa de los baños. Sí, eso tiene pura pinta de casa de baños. Todas las carpitas. Baños. Listo. Todo ha sido completado. A ver. ¿Será que ya puede salir a trabajar? No, queda un tiempito. Como queda un tiempito, me voy a ir a hablar con Joanka y después más vengo por estas misiones. Por acá. Necesito dormir también. Necesito encontrar una buena posada. Maldito calabozo. Wait, what? ¿Hay un tipo tirado ahí? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo así? Señor. Bueno, yo no lo voy a saquear, pero tampoco voy a... Si no puedo rescatarlo, no puedo rescatarlo. Más por acá que hay. Tenemos probablemente la posada con un asignador de actividad. Listo, vamos acá de una. Ciudadano. ¿Puedo comer? Gracias. ¿Pero es la posadera? Vamos a la cervecería. ¿Dónde está el asignador de actividad? Por acá.
¿Dónde carajos? Ah, acá, tú. Campesino, debe ser tu. Hola. Good day to you. ¿Quieres algo? Do you want something? I do. And you look like the kind of fellow who knows a thing or two and wouldn't mind a bit of work that's not entirely, well, honest. No, amigo. ¿De qué se trata? I'm looking for someone who knows how Que to sepa take robar advantage. bolsas. No, no me interesa. That's not for me. Good luck to Chao. you. Me gustaría que cuando uno rechazara se cancelara la misión. O sea, no quiero... O que hubiera como una opción como de estar seguro, no sé qué, para que no me jodan. No quiero seguir viendo misiones que no me interesa cumplir. Como eso de robar. Señor posadero. Me encuentro algo cansado. ¿Alguien necesita ayuda con algo? Wow. There was one troublemaker around here not long ago. Vendía reliquias que aseguraba que eran milagrosas, pero no eran más que The villagers sent baraticas. the bloody swindler packing so fast you couldn't see his heels for dust. All the way to the debt, and that's not all. You're from Skalitz, ain't you? You must know Fritz and Matthew. Fritz y Matthew, creo que eran mis amigos, ¿no? Con los que cascamos a los... They've been making mischief, and los folk are getting Dutch. fed up with them. That's all I can think. Ok, necesito un sitio para dormir. For how long? Buenas noches. All right. Here you are. Gracias. You're like Chao. farewell. ¿Dónde está mi cama? Where do I go? On the upper floor of the Piso inn, superior de la posada, en la escalera the exterior. middle room. Ah, habitación del medio, listo. Habitación del medio. Listones. Dormir y guardar. Joder. Por lo menos quedar en energía 89. Y trabajar en la tarde. Para que me alcance un poquito el día para trabajar. Lo que me falta. ¿Cómo estamos de tiempo? No he hecho muchas cosas, ¿no? Me la pasabas hablando. I enjoyed it last time. ¿Estás hablando de Teresa, amigo Henry? Coqueto. Necesito comprar más comida. Voy a empezar a comprar verduras. O sea, la carne seca siempre es buena porque no se vence, pero... Objetivo iniciado, ver a Teresa. Supongo que podríamos. No. Fritz y Matthew, ¿dónde carajos están? Ah, están aquí. ¿Son ustedes dos? Matthew. Matthew Fritz. Hola, guapos. I'm glad to see you. ¿Estáis vivos? Matthew! Fritz! You're alive! Of course we're alive. You can't get rid of us that. I'm almost... We are now. But we've been... Por los pelos. It was hard. Fritz ran like a little girl. Really? Bloody joker. So that's what happened to you. They gave me a pretty good thrashing as well. It was only in Rattay that I got back in my right mind. And I see you're not doing too badly for yourself. What are you up to? Soy el escudero de Sir Radzig. Right now, I'm a squire for Sir Radzig. I see you've worked your way up. And how are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits. Owe the monastery a bundle. And there's no work here. Not for anyone with more than half a brain, anyway. No sois muy trabajadores, pero los carpinteros siempre son necesarios. Well, you two and work never got along. But don't tell me that they're not in need of carpenters. They're reconstructing the monastery. They don't want us there. And there's nothing else around here. Hey, you wouldn't happen to know of anything? It will really help us out right now. Intentaré ayudarlo. Os encontraré algo. I'll find you something. You can rely on me. Thanks, Henry. We'll pay off the debt. Don't you worry. Ok. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué sabéis hacer? And where would they hire? Well,
We were carpenters in the Carpinteros en las mines. minas. Cualquier So lugar que everything trabajen forget con about madera. construction. After Scarlets, no one will be building for a long time. Nada de Just here in construcción. Sasau, and they don't want us here. The best Trabajar chance en we el have is to work at molino. a mill. Ideally, we're looking for a job that pays a lot and doesn't require much work. En el molino. Ok. ¿Quién más sobrevivió? What other neighbors of ours? Your hunker's in the monastery. Joanka está en el Like, monasterio, sí. That's about all we know. When we ran for it, we helped Teresa, but who knows where she is now? Teresa está conmigo, bebé. Es mi novia. Teresa me salvó. I owe my life to Teresa. She hauled me unconscious to the mill in Ratai and nursed me back to health. I'm glad she survived. Since you know her so well, why ¿Por qué not no le try preguntas asking sobre her un if she knows trabajo? about any Ok, work? le puedo preguntar a Take care. Teresa. Vale, una excusa más para verla. Chulo. Tengo 7700 misiones y me estoy empezando a desesperar porque ya veo que son demasiadas. Y es como... ¡Ah! My God. Por acá. So... Debo estar por aquí. Veremos qué es esto. ¿No es nada? Perdón. Stay away from people if you Me da culpa. Juré que eso era algo. Sí, esto tiene que ser. ¿Tiene que ser que un establo? No es nada. No va a hacer nada. Por acá. No, no es nada. Listo. Got it. Carnicero. Ah, estabas del otro lado. Vale. Veo el carnicero. Ya conocí todo esto. Me falta conocer este pedacito de aquí del monasterio. Oiga, yo no tenía otra misión en Sasau. Expulsa el fantasma. Esto no lo necesito en este momento. Sí. Sí. A vuestro servicio, señora. Está aquí abajo. Hagamos eso de una vez. Debe ser esta cosa aquí. Sí. Nice. ¿Hay alguien acá? Hola, ¿eres tú? Maestro Jerome. I hope I can be a... La dama de Talmberg The me lady of envía. Talmberg sent me. She wants me to find out why the crown's been ¿Qué pasa con la corona? Through no fault of ours, I can tell you that. Ajá. In short, the good merchant, Martin Wiesek, who was supposed to bring it from Prague, got lost Martin along the way. Wiesek se perdió It's por el like the camino. ground swallowed him up. Okay. Lady Stephanie won't be happy. Look, we've got something else here we can replace the stone with, but I'm sure even you can see it's not worthy of a noble wedding, and definitely not worthy of our fine craftsmanship. Oh, if I only had someone who'd try to find the Moldavite. Pues claro, intentaré encontrar la piedra. Why don't you just ask me? Of course I'll try to find the stone. Just tell me where the fellow was seen last. That fellow, as you call him, the esteemed merchant, Martin Wiesek, was last seen riding alongside the Sasau River. Está cerca. Passing by Río the de Sasa. footbridge over the Cruzando ford. la pasarela sobre el To the vado al west oeste of de here. aquí. Evidently, he never made it to Sasau town. Well, I'll look for him, but he could be far over the mountains by now. Or under the ground. Ok. Good luck to you. Buscar la moldovita. Otra misión más. Fucking, no puede ser nada fácil. No puede ser como, hola, llegué, deme mi pedido, ¿no? Siempre tiene que ser buscar algo más. A ver. ¿Este es? Busca la moldovita. Está cerquísima. Joder, hagamos eso de una vez. Sí, antes de que se me olvide. Después lo dejo pasar. Entonces, moldovita. Después vengo, hablo con Joanka. Después hablo con el guardián de esta zona y que me perdone. Tengo que cruzar por el monasterio en la mitad. Listo. No por aquí, sino por acá. Debe ser esta, sí. ¿Tengo mis ropajes? Sí, tengo todo. Tengo todavía el dibujo de la prisión. Se demora en irse, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Bifurcación de caminos. Coger para la izquierda.
Espero que estén disfrutando este capítulo. Joder, sorry. Sorry, se me desconectó el auricular, ya está conectado. Espero que estén disfrutando este capítulo de misiones secundarias. O sea, para mí es muy importante hacer misiones secundarias. Ok, lugar interesante. Tengo que bajar aquí. Para mí es muy importante hacer misiones secundarias, la verdad. ¿Estoy en el parte de la misión? Sí. Es todo un terreno, ¿no? Busca la moldovita. Ok, esto se ve como un ataque. ¿Serán bandidos? A ver, me preparo. Sin duda, estos son bandidos. Hey, una Z. ¿Dónde están? ¿Dónde? No me ve nadie. ¿Están atacando? ¿Ves a alguien, perro? Ahí está. What are you doing here? Tired of life, are you? Toma, toma. Así fue que maté a los otros huevones. Flecha perforadora, me quedo con esto, me quedo con esto. Me quedo con esto también. Y esto. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿De esto? Hasta no. Ahí está. Atácalo, perro. Me da culpa. ¿Se rindió? Perdón, perro, atácalo. Oh shit, estoy muy pesado. ¿Qué se hizo? No, desapareció. Me fui 5 segundos. Bueno, digamos que le perdoné la vida. Aunque no es cierto. Joder, y si tenía la moldovita, ¿qué? De pronto está en el campamento. Más Servishek. Ey, tiene groshens todavía. Lo siento, creo que te pegaron una vil matada. A ver, dime que la moldovita está acá. ¡Ja! Moldavita. Groshens. ¿Tejido de lana? ¿Me sirve? ¿Tejido de lino? ¿Tela familia? ¿Sabes que sí? Vendamos todo esto. Enseres de armero, además. Vela francesa, copa. Copa. Cáliz veneciano. Me quedo con todo. Nice. Creo que tenemos buenos ítems para vender. Si vieron ese flechazo en el ojo. Me encantó. Me encantó. O sea, ya tengo suficiente. Ya tengo suficiente nivel de arquería y tengo buenas flechas además. Para poder pegar ese tipo de disparos y one-shotear a gente. Obviamente, pues no funciona desde cualquier lado, ¿no? Tengo que hacerlo inteligentemente, pero ajá. ¿No hay como 3 herreros acá? Espadero, herrero, herrero. A este herrero no le he preguntado si tiene fragmentos de la reina de Sasaba o de Shiva. Shiva es que se llama.
Bueno, en cualquier caso, el herrero me sirve para todo un poco. ¿Dónde está? ¿Cuál es? El herrero es esta casita de acá. Chiquitica. Señor herrero. Este es Vitus. Es el herrero Sac. Busco fragmentos de la reina de Saba. Debería haberlos comprado mientras tuve la oportunidad. Yo aún tengo el mío, me trae suerte y no pienso venderlo. Ay, no me hagas robar, por favor. No, si me toca robarlo, paila. No quiero. Si me toca robarlo, paila. Bueno, vendamos este. Botas de montar decoradas. Chao. Camisa de lino. Chao. Este también. Pantalones compuestos también. Esto no. Yelmo de armas. Este es mejor que el mío. Vendamos este entonces. Nice. ¿Vender algo más? Vender una vela. Vender estas lanas. Bien, la piel del libre no. La moldavita obviamente no. Nada de esto, ¿cierto? ¿Puedo vender este inserto armero que ya se va a acabar? Copa de plata. Copa de cristal. Cáliz veneciano. Nice. 472. Me tocaría comprarte otra cosa. Joder. ¿Qué vendes? Creo que me interese. ¿Herraduras? No, no creo que me interese nada, la verdad. Bueno, entonces esta. Me quedo con esto. Con esto y con esto. Con esto. Con los enseres. Y con las telas. Eso. Oye, ¿tú me puedes vender los fragmentos de la espada de Saba? No. Joder. Ah, bueno, y hablando de reparaciones y cosas. ¿No debería usar mis enseres? Listo. ¿Por qué estoy tan pesado? Metamos esto entonces en el caballo. Aparte de esto, ¿qué tenés? Un libro que podría vender. Porque lo tengo repetido. Ok. Maestro Jones, acerca de la moldavita. Sí, la encontré. The good news is I found Vizak. That sounds like cause for rejoicing, but how come he isn't with you? That's the bad news. He didn't survive. Lo encontré. Estaba muerto. He was a good and highly respected man. I will pray for his soul. Vale. Anyway, let me see the stone, if you would be so kind. Se nota que te importó mucho. Claro, aquí la tienes. Of course. Excellent. It looks undamaged. Podéis venir por la corona terminada mañana por la noche. Ok. Me toca esperar, buenísimo, porque hay mucho trabajo por acá además. ¿Otra misión? ¿Cuántas misiones hay aquí en este berraco pueblo? Buscarla... Ah, ok, esto es lo que vi. Vamos al norte entonces. Hablar con el maestro constructor. Ah, no, necesito hablar también con el... Con el enfermo, ¿no? A ver cómo se sentía. Y creo que se mantiene más información de lo que fue lo que pasó. Y además, hablar con Joanka.
These wounds have been well taken care of. He'll be able to get out of this on his own. Hablé con todos los heridos. Good, me siento mejor. ¿Cómo estás tú? You saved me. You've no idea what you've done for me. Oh God, thank you. You did more than anyone else here. I'm sorry, I've got no money. No tengo dinero, pero os puedo contar un secreto. I can tell you a secret. How workers like me keep up back-breaking labor day after day. Ok, vitalidad. Joanka. For the love of God, what have you been doing? ¿Qué estaba haciendo? Acerca de la situación. All right. El custodio es aborrecible. That custodian Sebastian is really obnoxious. He can be unpleasant, but in his own way. I don't know. You can't be serious. What's that supposed to mean? At least he was here, unlike you. Me metió en la the whole cárcel. time. And anyway, Maldita desquiciada. mind your own business. Good luck then. ¿Me estás jodiendo? Ok, esto ya es mucho atrevimiento. Me voy. A vuestro servicio. Vamos a cancelar esto un momentico. En manos de Dios. Llevar carne. Preguntar al verdugo. Buscar al padre Simón. Conseguir suministros. Hablar con el maestro de la constructora. Vale. Limpiar las malas hierbas. Esto también está aquí al lado. Tesoro del Palomar. Plata del Rey. Banda de canallas. Fantasma. Esto no es acá. Ledenco tampoco es acá. Teresa tampoco es acá. Buscar trabajo para Matthew Fritz tampoco es acá. Corona ornamental. Me toca esperar un poco. Reina de Sásaba. Participar en el torneo. Tin. Tampoco es acá, tampoco es acá y tampoco es acá. Listo, o sea que cumplo esas 3 misiones más la cuarta, que es lo de la corona, y todo maravilloso. El maestro de obra no debía estar aquí. Sí, debe estar en esta casa. ¿Usted es un maestro de obra, señor Carrell? Debéis mostrarme el lugar donde se produjo el The accidente. overseer sent me. You're to show me the place where the accident happened. Like I've got time to spare to show you round. He should have done it himself. Why do you want to know, anyway? Por la piedra de Talmberg. ¿Habéis advertido algo más? And have you noticed anything else? Of course. It's a construction site. Things are always going wrong. The men are always complaining and the work isn't being done fast. So it's just like any other... Essentially, yes. Occasionally someone brings in bad wood or a man cuts off his thumb and blames it on a bad omen. And then there's all these rumors going round. I'd be interested to know what the men talk about. Who's been stealing, which men from the monastery go to visit women, how the work's going, normal things. It's only the talk about the curse that's not in the normal run of things. And then there's that devil's skull that's dug up. Calavera del diablo. Ok, la calavera del diablo, ¿es en You serio? talked about the devil's skull. I did. They say it was found in the hole dug for the foundation of the scaffolding. They moved it so it would do its harm elsewhere. But I wasn't there to see it, so I don't know. And who might know more? Shouldn't you be investigating the stone? Leszek's in charge of the scaffolding, so ask him if you really have to know. He might tell you something. Ok, preguntarle a Leszek. ¿Alguien roba piedra? Stealing? Could someone be stealing the stone? According to the rumors, everyone, from the abbot and the custodian down to the lowest laborer. It's like with whores and dice. There's no protection against slander. And something gets lost here and there, that's true. But nobody stole any stone. There wouldn't be any left if every man here started helping himself, would there? Ok. La piedra de Because of the Talmberg. Talmberg stone. If they really are delivering poor quality material, then there should be consequences. I'd be interested in what kind. But I'm guessing the overseer likes the idea of cheaper stone, right? Mostradme dónde se produjo el Where's the accidente. scene of the accident? It didn't happen on the main site. Edificio It was at the auxiliar al lado de la outbuilding next to the iglesia. church, right under the long Justo bajo las stairs before the escaleras. entrance door. Antes de la puerta de la Ask my entrada. assistant who's in charge there. You'll easily recognize him. He dresses up like he owns the place. Good luck to you. Ok, buscar pistas. Puedo hacer eso.
Bueno, creo que va a parar aquí el capítulo. Siento que no ha avanzado tanto como me gustaría, pero bueno, por lo menos exploramos el masivo pueblo de Sasaba y tenemos todavía bastante por hacer, ¿eh? Bastante, bastante, bastante. Así que quiero hacer un par de cosas entre episodios. Limpiar malas hierbas para el hermano Nicodemus creo que es innecesario. Pero quiero que el siguiente capítulo sigamos avanzando en esto del monasterio. Y lo del custodio creo que no está tan mala la historia. Pero igual déjenme saber qué les parece. Como historia secundaria. De pronto hacer misiones secundarias... No, ¿saben qué? No voy a trabajar mucho entre episodios. Simplemente voy a hacer lo de las hierbas. Y ya. Y empezamos a jugar de una entonces. A completar todo lo que hay por acá. A ver qué es esto. A ver si podemos hacer esta misión de aquí. A ver qué se trata. Otro asignador de misión acá. Creo que hay bastante por hacer todavía. Así que bueno, déjenme saber qué tal les está pareciendo la serie hasta el momento, si les está gustando. No olviden dejar su like, sus comentarios, suscribirse al canal, pasarse por el Discord para las partidas multijugador, pasarse por el Twitch para los directos que tenemos de Stellaris los domingos, los lunes y los martes. Y no siendo más, amigos y amigas, hasta la próxima.